Hola a todos, bienvenidos a su curso de Cero a Python. Esta es la clase 12. En la clase anterior empezamos a trabajar con estructuras que nos permiten guardar varios datos dentro de una misma variable. Vimos las listas y las tuplas y entendimos que ambas nos ayudan a mantener varios datos dentro de un mismo lugar, agrupados y en orden. Pero no toda la información se organiza de la misma manera. A veces sí nos conviene guardar datos por posición como en una lista. Otras veces no pensamos en posiciones, sino en relaciones. Por ejemplo, a veces no pensamos en datos por cómo se posicionan en una lista, sino por cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, no pensamos, en la posición 0 tengo esto y en la posición 1 tengo esto otro. Más bien nosotros pensamos algo más así. El nombre de esta persona es tal. O la edad de esta persona es tal. Entonces, en Python, cuando queremos organizar información de esa forma, por relaciones, tenemos una estructura bastante fácil y bastante útil de utilizar, que es el diccionario. Y además del diccionario, también hay un bonus que te voy a enseñar hoy, que es una estructura distinta que sirve cuando queremos agrupar elementos sin que se repitan. Pero bueno, en esta clase vamos a conocer dos formas nuevas de organizar los datos, cada una con una lógica distinta. Pero bueno, vamos a empezar con los diccionarios. Un diccionario es una estructura que guarda información en pares. O sea, guarda la clave y el valor. Dicho más fácil, es como un diccionario, el de la vida real, donde buscas una palabra. Tú tienes la palabra y la definición. En lugar de acceder a los datos por la posición en la que están, como en una lista, vamos a acceder a ellos por la clave, como si fuera un diccionario. Entonces, si queremos guardar la información de una persona en un diccionario, se podría ver más o menos así. Para una lista se usan los corchetes, para una tupla se usan las paréntesis y para hacer un diccionario lo que usamos son las llaves. Estas llaves de aquí nos van a indicar que es un diccionario. Y la forma en la que se escribe un diccionario es así. Recordemos que queremos guardar el nombre, la edad y dónde vive esta persona. Entonces, primero podemos declarar una variable dentro del diccionario que se llame nombre. Y luego con dos puntos vamos a asignarle un valor, que en este caso sería mi nombre, ya que es Jesús. Con una coma puedo separar elementos, entonces vamos a separar esto y vamos a agregar una nueva llave que va a ser edad. Después de los dos puntos podemos indicar que mi edad es esta, vamos a separarlo con una comilla y vamos a agregar una nueva clave en el diccionario que sea estado. Y con dos puntos vamos a indicar Nayarit. Aquí se me olvidaron las comillas, es muy importante las comillas porque si no, no vas a ver que es un texto. Y ahora sí, tenemos todos mis datos, o pues más o menos la mayoría de ellos, aquí en este diccionario. Como puedes observar, los elementos que están entre comillas son las claves del diccionario. Es lo que nosotros vamos a buscar, como nombre, tal, edad es tal. Y lo que está después de los dos puntos, pueden ser comillas o no porque puede ser texto, pero ese es el valor que corresponde a esa clave. Entonces así ya tienes una serie de datos que están ordenadas y además puedes identificarlas por una llave dentro del mismo diccionario. Eso es bastante útil. Entonces la lógica de un diccionario no es posición 0, posición 1 o posición 2, sino que es una relación entre la clave y el valor. Y esto lo hace muy útil cuando quieres representar información con un significado más claro. Aquí conviene detenernos un momento, porque esta es la idea principal del diccionario. Una clave es como una etiqueta y el valor es el dato que está asociado a esa etiqueta. Es como si dijeras, a Jesús lo voy a asociar con la palabra nombre y a este número lo voy a asociar con la palabra edad. Y así cuando yo quiera recuperar uno de esos dos valores, ya no tengo que pensar o saber incluso en qué posición están o dónde están, simplemente las tengo que buscar por su etiqueta. Y eso es muy muy fácil. Entonces bien, si ya guardamos o ya sabemos cómo guarda información un diccionario, pues cómo podemos acceder a ella. Es muy sencillo, es bastante parecido a las otras estructuras, obviamente pues esta es distinta, pero supongamos que tenemos nuestro diccionario. Para buscar un elemento pues podemos hacer lo que hemos estado haciendo anteriormente, vamos a hacer un print para que nos imprima algo y dentro de ese print pues vamos a escribir el diccionario, que es persona, y vamos a agregar un índice. Recuerda que los índices se agregan con los corchetes, pero en este caso en vez de poner un número vamos a poner directamente lo que nosotros queremos buscar. Podemos buscar la edad. Entonces así, yo no sé en qué índice o en qué posición, en dónde está la edad de esta persona, simplemente la voy a buscar y como es un diccionario la voy a encontrar. Y aquí podemos ver que exactamente me da 22. Además de acceder a ellos, también podemos modificar valores. Así como en las listas, podemos definir un nuevo índice o modificar un índice. Entonces, persona, donde antes había nombre, ahora quiero que haya otro nombre, ¿no? Ahora vamos a poner Joaquín.
Entonces, cuando imprimimos este diccionario, o si lo imprimimos, vamos a ver que cambié mi nombre a Joaquín. Así como en las listas y en las tuplas, aquí también tenemos métodos. Son funciones pequeñas que nos van a ayudar a interactuar un poco más con los diccionarios en este caso. Y vamos a empezar con el primer método, que es keys, método keys, en inglés llaves. Y este método nos sirve para ver todas las claves que hay en un diccionario. Esto simplemente son las claves, no son los valores. Vamos a imprimir persona.keys y las paréntesis. Y eso nos va a devolver, como ya te dije, todas las llaves que haya. En este caso va a ser nombre, edad y estado. Nuestro segundo método para los diccionarios es lo contrario al case. Si ya vimos dónde están o ya vimos cuáles son todas las claves que hay en un diccionario, ahora pues podemos ver también todos los valores que hay. Y para eso vamos a usar el método values. Es muy sencillo, valores en inglés. Vamos a escribir lo mismo, vamos a imprimir personas.values y lo que nos va a devolver en este caso pues sería Jesús, 22 y Nayarit. Y por si te faltó algo, también podemos ver valores y claves juntos con el método items. Y el método items nos va a devolver por separado cada uno de los elementos de nuestro diccionario. Aquí en el diccionario también tenemos el método pop, que nos sirve para eliminar algún elemento. Entonces lo que podemos hacer es pop y entre paréntesis vamos a poner la clave, que es lo que queremos eliminar. En este caso ponle que quiero eliminar estado. Y como podemos ver, ya nada más me da mi nombre y mi edad. El método get sirve para acceder a un valor por su clave, pero de una forma un poco más segura que si lo hiciéramos con el índice o con los corchetes. Porque si es que no hay o no encuentra el elemento que está buscando, no va a dar error. Entonces, para buscarlo es muy simple. Vamos a hacer un print de la persona y vamos a poner el método get. Y entre paréntesis vamos a poner lo que queremos buscar. En este caso yo quiero buscar la edad. Y aquí nos las va a dar. Te digo, en este caso, si nosotros quisiéramos buscar algo que no existe, no nos va a dar error, simplemente nos va a decir como, oye, no existe, pero no va a tronar el programa. Si quisiéramos buscar familia, por ejemplo, que no existe en la lista o en el diccionario, none, simplemente nos da como no he encontrado ninguno. Una vez que ya vimos los diccionarios por encima y vimos sus métodos y cómo es que guardan información, es momento de pasar a la siguiente estructura que vamos a ver esta clase, que son los conjuntos. Pasemos a la computadora. En este momento vamos a crear una estructura ordenada de información que no va a ser una lista, no va a ser una tupla y no va a ser un diccionario, sino que va a ser un conjunto. Para crear un conjunto es muy fácil. En este caso va a ser números, ¿no? Así lo vamos a llamar. Y también vamos a usar las llaves para hacer el conjunto. Pero la diferencia entre el diccionario y el conjunto es que en el diccionario separamos llaves y valores. Y aquí en el conjunto simplemente empezamos a escribir directamente los valores. Tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta ahora podría parecer algo normal, una estructura como cualquier otra, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, agregamos duplicados de cada uno de los números, ¿no? Si agrego aquí más números de todos, cuando los quiero imprimir va a pasar algo muy interesante y es que no se van a imprimir los repetidos. Esto es una función bastante chida de los conjuntos y es que solo conserva uno de cada valor. Y esto hace que los conjuntos sean muy útiles cuando queremos trabajar con elementos útiles, como por ejemplo la eliminación de los duplicados. Imagínate que tienes una lista de 1500 nombres de personas que han visitado tu restaurante. Entonces tú lo que quieres es hacer una lista o quieres saber cuántos nombres únicos hay o cuántos no se repiten de esos. Simplemente quieres saber cuántos hay únicos. Bueno, pues para eso usarías un conjunto, por ejemplo. Imagina que yo tengo esta lista de números y quiero eliminar simplemente los duplicados o convertirlos en un conjunto donde todos los elementos sean únicos. Bueno, para esto tenemos la palabra set, que lo que va a hacer es va a convertir esto. Ponle que vamos a crear una nueva variable primero que nada. Números únicos. Y esta va a ser igual a set números. Entonces ahora sí podemos imprimir números únicos. Y aquí lo que va a pasar es que tenemos nuestra lista llamada números, la cual contiene números repetidos. Aquí en la números únicos hicimos, o con la palabra set, creamos un conjunto a partir de esa lista. Y recordemos que el conjunto no permite duplicados, entonces cuando lo imprimamos
vamos a darnos cuenta que efectivamente sí, nada más se guardaron los números únicos. Vamos a ver los métodos que existen o los principales métodos que existen para los conjuntos. Primero tenemos el método add. El método add sirve para agregar un elemento simplemente al conjunto. Como podemos ver en la pantalla, tenemos un conjunto de elementos 1, 2, 3. Abajo tenemos números.add 4. Esto es lo que va a hacer, te imaginarás, es que va a agregar el número 4 pues al final. Y ahora tenemos un conjunto de 4 números. También, así como en la lista, también tenemos el método remove. Y el método remove nos va a ayudar a eliminar o remover un elemento, pero pues por el mismo elemento. En este caso, nosotros vamos a ponerle remove 2 y con eso eliminaríamos el 2, nos quedaría 1 y 3. Te invito a que indagues tú por tu cuenta sobre los distintos métodos y diferentes tipos de operaciones que puedes hacer con conjuntos, con diccionarios, con listas y con tuplas, porque en estos videos no alcanzamos a cubrirlos absolutamente todos, ya que son muchos. Solamente quiero que te quedes con la información de cuál es cuál, las principales diferencias y usos entre ellos, para que si algún día necesitas usar alguno, sepas cuál elegir. Para cerrar el tema de los conjuntos, al principio puede parecer un poco extraño por qué tiene que ser tan específico una estructura. Y puede que es porque no has ligado realmente con lo que se puede hacer con ellas. Por ejemplo, un conjunto sirve para crear una lista de correos electrónicos únicos. Porque imagínate que tienes un sistema que registra correos electrónicos y si un usuario ingresa varias veces, pues va a registrar varias veces su correo electrónico, lo que te va a salir como repetido. Entonces imagínate que quieres eliminar todos los repetidos para saber simplemente cuáles o quiénes son los usuarios que entraron a tu programa. Ahí podrías usar un conjunto. Por ejemplo, en los alumnos que hay inscritos en una escuela, puede haber errores donde alumnos puedan aparecer 2 veces o 3 en las listas. Con un conjunto te olvidas de eso. Por ejemplo, si tienes un texto y quieres saber cuáles son las palabras clave o cuáles son las palabras pues, que más se repiten, podrías convertirlo en conjunto y ahí solamente te da las palabras únicas. Entonces, en resumen, hay miles de usos para los conjuntos y para las estructuras ordenadas en general. Pero en resumen, pues la clase de hoy se vio más o menos algo así. Un diccionario es una estructura que organiza datos mediante pares, clave y valor. Se crea con llaves y permite acceder a la información por nombre o por clave, no por posición. Además, se puede modificar, agregar o eliminar información. Es una forma muy natural de cómo nosotros guardamos información, por asociaciones. Y por otro lado tenemos el conjunto, que es una agrupación de elementos únicos. Su característica más importante es que no permite repetidos y por eso sirve muy bien para eliminar los duplicados. Así que podríamos resumirlo aún más. Una lista son elementos ordenados. Un diccionario son por claves y valores y un conjunto son elementos únicos. Entonces, a partir de esta clase ya conoces varias formas de organizar la información en Python. Y eso es importante porque programar no solo consiste en hacer operaciones o tomar decisiones. También consiste en elegir una buena forma de guardar y estructurar los datos. Así que quédate con esta idea. La forma en que organizas la información también cambia la forma en la que resuelves el problema. Recuerda que todos los códigos e información extra la tienes en nuestro repositorio de Notion, así como el reto de esta clase, donde pondrás a prueba tus habilidades en los diccionarios y en los conjuntos. Dicho eso, nos vemos allá y también nos vemos en la siguiente clase.